Pueden abrir sus Biblias en Hechos capítulo 2. Este es el curso de fundamentos carismáticos. Y como compartimos en la introducción, este es un curso crítico y vital como creyentes carismáticos, asegurarnos que tenemos un fundamento firme en donde edificamos nuestras vidas. Y ahí edificamos para llegar lejos en el Señor. Y nos concentramos en las enseñanzas de la palabra de Dios, 9 doctrinas, 9 enseñanzas, 9 verdades que son claves para nosotros. Es importante que recibamos esas verdades para establecer nuestro fundamento, para que no seamos movidos, no seamos desviados ni engañados por las enseñanzas erróneas, que sabemos que lo que la palabra de Dios dice y podemos estar concentrados para cumplir lo que Dios tiene para nosotros, ser exitosos y fructíferos en nuestras vidas. Y creo que también es importante, antes que nosotros veamos estas doctrinas específicas y estas enseñanzas, que veamos qué queremos decir cuando decimos carismáticos. Por eso llamamos fundamentos carismáticos. Los fundamentos son las enseñanzas de Jesús, las escrituras, las doctrinas que necesitamos para establecer un fundamento en nuestra vida, pero también los llamamos carismáticos o fundamentos carismáticos. Yo he encontrado, mientras el tiempo pasa, muchas personas que se identifican como creyentes carismáticos no entienden o no entienden la historia de dónde venimos o qué quiere decir un creyente carismático. Y lo que yo voy a hacer en esta hora es tomar un vistazo de lo que quiere decir ser carismático. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestra historia? ¿Qué quiere decir ser carismático, un creyente carismático? ¿Qué nos diferencia? ¿Cuáles son las cosas que nos identifican y nos ponen ese título de carismáticos? Tú puedes estar aquí y en la clase y escuchar y no te clasificas así como carismático. Y estás tomando este curso y puedes decir yo soy metodista o soy católico. Tú puedes ser lo que quiera que digas que eres, pero esta iglesia, Victory Christian Center, es carismática y este instituto bíblico es parte de este ministerio. Entonces es importante para nosotros mirar esto y tener un entendimiento. Cuando decimos carismáticos, es alguien que cree en la experiencia pentecostal. Ellos creen que son un canal por medio de los cuales los dones espirituales pueden fluir y pueden ser transmitidos para ayudar a otros. En un momento que hay necesidad, los creyentes carismáticos creemos en milagros, creemos también en hablar en otras lenguas, en el bautismo en el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Creemos en los dones del Espíritu, los 9 dones del Espíritu que son identificados en 1 Corintios 12. Creemos en el milagro de la salvación. Creemos en la sanidad que es para todos. Y esto es, en pocas palabras, lo que se identifica por un creyente carismático. Un creyente carismático es un creyente pentecostal. Y la diferencia entre pentecostales y carismáticos, primero, ¿de dónde recibimos la palabra carismático? De 1 Corintios 12:1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Eso es 1 Corintios 12, verso 1. Y empieza a identificar los 9 dones del Espíritu. Dice, esa palabra traducida dones en el griego es carisma, que en nuestro idioma castellano usamos la palabra que alguien es carismático o tiene carisma. Esa palabra carismático viene de esa palabra griega carisma, que son los dones, y nos identifica a nosotros como aquellos que creemos en los dones del Espíritu, esos milagros, esos dones que fluyen a través de nosotros como creyente, comparado con otros creyentes que no creen que ya los dones son para este día. Entonces, esa es nuestra creyente. Yo te voy a llevar por la historia y la historia nos muestra que los dones han estado operando desde el principio, pero los carismáticos son parte de lo que se llama
los pentecostales. Y los pentecostales se identifican en tres grupos grandes. Tenemos los pentecostales clásicos, y los pentecostales clásicos son aquellos que están en una iglesia que es parte de una denominación pentecostal. Los pentecostales creen básicamente lo mismo que los carismáticos. Todos los pentecostales son carismáticos y han experimentado el bautismo en el Espíritu Santo. Los pentecostales tienen sus propias denominaciones. Y vamos a ir en la historia a dónde se originó todo esto. Al principio del siglo XX hay muchos grupos que forman los pentecostales, como las Asambleas de Dios, la Iglesia de Dios que partió de Cleveland, o la Iglesia Cuadrangular del Evangelio Completo. Hay otros más que son parte de las denominaciones pentecostales que se han dividido en otros grupos. Hay otras diferencias doctrinales. Todos creen en hablar en lenguas, en los dones del Espíritu. Los carismáticos es parte de lo que las tres categorías de pentecostales. Y estamos en la misma categoría donde caemos nosotros como carismáticos. Y la variación entre los carismáticos y los clásicos pentecostales es que los carismáticos son aquellos que reciben el bautismo en el Espíritu Santo estando en una denominación cristiana. Y, por ejemplo, han salido otros de los católicos. Hay tres grupos: los pentecostales clásicos, los neopentecostales y los pentecostales. Los neopentecostales son aquellos que han recibido el bautismo del Espíritu Santo y han estado antes en una denominación. Puede ser presbiterianos, luteranos, metodistas, nazarenos, lo que quiera que sea. Ellos han sido introducidos al bautismo en el Espíritu Santo y han experimentado el bautismo del Espíritu Santo. Han sido llenos del Espíritu Santo y estaban dentro de esa denominación, y ahora se llaman carismáticos porque no han dado el paso para ir a una denominación pentecostal. Ahora tenemos los católicos carismáticos. En 1967, y vamos a ver esto en la historia cuando lo revisemos, hubo ese derramamiento que se llama la renovación carismática católica, y desde ahí del 67 sobre los católicos hubo un derramamiento del Espíritu y recibieron el bautismo del Espíritu Santo, y se llamó la renovación carismática católica, y esto sacudió dentro de la Iglesia católica, y esos católicos que se han convertido en carismáticos y han quedado en la Iglesia católica, ellos han experimentado el bautismo del Espíritu Santo, y los carismáticos creemos en los dones del Espíritu Santo y no estamos en una denominación clásica pentecostal. Ahora, el movimiento carismático ya tiene 40 años de historia. Hay muchas iglesias carismáticas que han sido levantadas en estas últimas décadas, y hay grandes iglesias, así como Victory, y somos iglesias carismáticas, y muchas personas salieron de las denominaciones y han venido a las iglesias carismáticas, y no tenemos denominaciones carismáticas. Ahora hay algunas asociaciones que se están formando y que no son tan estrictas como las antiguas denominaciones. Las iglesias carismáticas en general son independientemente estructuradas. Entonces, ese es el contexto de quiénes somos los carismáticos. Somos aquellos que creemos en hablar en otras lenguas, hemos experimentado el bautismo en el Espíritu Santo, lo hemos recibido fuera de las iglesias clásicas pentecostales, hemos estado en denominaciones, algunos se han quedado en esas denominaciones, otros han salido de ahí y se han convertido en unas de las iglesias pentecostálicas, como las Asambleas de Dios, la Iglesia de Dios, la Iglesia Cuadrangular. Todo, ¿dónde se originó? Estamos ahí en Hechos capítulo 2. Esto es algo que es relativamente nuevo, es un fenómeno nuevo. Quiero mostrarte que esto empezó al principio del tiempo.
otra nota interesante desde el punto de vista histórico para que tú puedas entender. Al principio del siglo XX no había ninguna iglesia pentecostal organizada. Hoy día hay miles. La denominación pentecostal es la más grande. Yo te voy a dar algunos números mientras aquí veamos la historia. Veamos Hechos capítulo 2 y veamos rápidamente un vistazo histórico. En el verso 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y quiero poner aquí el contexto. El capítulo 2 es el día de Pentecostés. El día de Pentecostés es 50 días después de la Pascua. Y Jesús fue crucificado, enterrado, se levantó de los muertos, pasó tiempo con sus discípulos, les dijo que vayan a Jerusalén y esperen ahí, que esperasen el don del Padre. Y ellos estaban esperando. Y cuando llegó el día de Pentecostés, 50 días después, en verso 1 dice: cuando llegó, digamos, cuando llegó, estaban esperando. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué sucede? ¿Por qué estamos esperando aquí? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo como un viento recio que llenó toda la casa. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Veamos el verso 13. Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces, aquí tenemos al principio de la iglesia. Ese es el principio de la iglesia. El día de Pentecostés es reconocido como el principio de la iglesia cuando Dios derramó su Espíritu y dice: fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. Fueron bautizados en el Espíritu. Al principio de la iglesia vemos de la experiencia de ser llenos del Espíritu Santo y hablar en otras lenguas. Y las personas que los vieron pensaban que estaban locos o borrachos. Decían: están borrachos. Es lo mismo que sucede hoy. Algunas de las personas que se llenan del Espíritu y se convierten en cristianos carismáticos, y la gente se hace la burla. Ustedes están locos. Son locos. Es lo mismo que sucedió al principio. Se hicieron la burla, pero en el verso 14 Pedro se pone de pie y les dice: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. ¿Qué hora sería? Las 9 de la mañana. En el tiempo judía. Es las 9 de la mañana. Pero estos no están ebrios como suponéis. Verso 16. Mas esto es lo dicho. Digamos, esto es lo dicho. Esto es lo dicho por el profeta de Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esto es esto. En los postreros días, aquí fue el principio, el día de Pentecostés, de los últimos días. Todavía estamos en los últimos días, estamos en la parte final de los últimos días. Esto es aquello. Así como esto es ello en el día de Pentecostés, lo que hemos experimentado como creyentes carismáticos es eso. Lo que el Espíritu Santo ha derramado sobre nosotros. Hemos sido llenos del Espíritu Santo y el poder de Dios ha sido derramado sobre nosotros. Entonces, ¿cómo es que este movimiento carismático y cómo este sistema carismático de creencia, de dónde viene, dónde empezó, es algo relativamente nuevo? No, empezó en el día de Pentecostés, cuando la iglesia empezó?
Y ahí continúas con todo el libro de Hechos, y ahí vemos el derramamiento del Espíritu Santo. En el capítulo 8, no voy a leerlo, en Samaria vemos Felipe y fue a predicar el evangelio a Samaria, y las personas fueron llenas del Espíritu Santo. Capítulo 10, Cornelio, en la casa de Cornelio, donde Pedro fue, el Espíritu de Dios fue derramado. Vemos en Éfesos capítulo 19, leemos todo el libro de Hechos. El libro de Hechos es el libro de los hechos del Espíritu Santo, donde ves continuamente desde el principio del capítulo 2 hasta el capítulo 28, el poder de Dios siendo derramado por los creyentes. Hablaban en otras lenguas, imponían manos sobre las personas y eran sanados, y los milagros eran hechos, los dones del Espíritu, la palabra de profecía, la palabra de conocimiento, la palabra de sabiduría había sido desatada a lo largo de todo el libro de los Hechos. Ahora, muchos creyentes cristianos y maestros en las denominaciones y grupos de personas creen que los milagros, los dones del Espíritu Santo se pararon cuando Jesús fue al cielo. Otros creen cuando el último apóstol murió, que solamente a través de las manos de los apóstoles los milagros se producían. Y ellos no habían leído la Biblia claramente. Felipe no era apóstol. Esteban no era apóstol. Lea todo el libro de los Hechos. Otros hombres de Dios, otras personas, otras mujeres, Dios está usando, y los milagros son desatados para ministrar a las personas, pero no vemos los dones del Espíritu, o los vemos más bien, esta perspectiva carismática, este movimiento en el cual estamos no es algo nuevo. Empezó el día de Pentecostés y continúa a lo largo del libro de los Hechos. Un crecimiento fenomenal en la iglesia. Si tú estudias la historia de la iglesia, el crecimiento de la iglesia, ¿cómo creció? Solo cuando Jesús resucitó habían 120 discípulos en el primer verso del capítulo 2. Y ese número empezó a crecer y explosionó, donde hay millones y millones de creyentes ahora. El crecimiento es fenomenal que ha sucedido, y ha sucedido como el resultado del derramamiento del Espíritu Santo. Ahora, con ese crecimiento, mientras la iglesia empezó a crecer en los 2 primeros siglos, creó problemas, porque muchas personas habían sido hechas salvas y llenas del Espíritu Santo, y los milagros de Dios sucediendo a lo largo del libro de Hechos. Ese gobierno, que era el Imperio Romano, se puso nervioso porque había un tal crecimiento y empezaron a sufrir una persecución tremenda. Empezaron a sufrir una oposición tremenda que venía en contra de ellos hasta al año 313, donde el emperador Nerón y que lanzaba a los creyentes a los leones, los quemaban, los torturaban a los cristianos. Por este crecimiento y este derramamiento del Espíritu Santo, y todas las personas tenían que negar su fe en Cristo y se evitaban esas torturas, pero ellos no lo hacían así y eran lanzados a los leones, quemados. Cuando estudias la historia de la iglesia primitiva, es asombroso de todas las persecuciones, pero el Espíritu de Dios seguía siendo derramado. Ellos declaraban la palabra de Dios, eran testigos de la palabra de Dios. Aún a pesar de la persecución y las torturas, la iglesia continuó en su crecimiento. En el año 313 tenemos a Constantino llegando al poder. Él declaró ese edicto donde paraban todas las torturas, y el cristianismo se convirtió en la religión de la nación en ese tiempo. Y Constantino tenía muchas iglesias que había construido, y en ese periodo de la historia se introdujo el paganismo,
y la iglesia continúa creciendo. Y vemos y vemos todavía en ese tiempo que la gente oraba en lenguas y había historiadores como Bernard y Berenson que habían 22 movimientos cristianos desde el siglo II y continuamos viendo ejemplos de los movimientos carismáticos. Justino Mártir, del año 130 hasta el año 200, escribió esto en una de sus... Es posible ahora ver dentro de nosotros hombres y mujeres que poseen los dones del Espíritu. Y el obispo Ireneo, que también en esa misma época dice, fue citado en uno de sus escritos de la misma manera que escuchamos que poseen dones proféticos y por medio del Espíritu hablan en diversidad de lenguas. Vemos a los padres de la iglesia que identifican y documentan el flujo del Espíritu Santo de hablar en lenguas y el bautismo del Espíritu Santo. Al final del primer siglo hasta el siglo V, los Montanists, que es un movimiento carismático lleno del Espíritu, y vemos ahí la gente cayendo en el Espíritu, con los dones del Espíritu, donde hay flujos y reflujos y bien documentados a través de los siglos. Hay flujos y reflujos de ello a lo largo de los siglos y la iglesia constituyó creciendo. A veces la iglesia se enfriaba y luego se levantaba y el avivamiento era con creyentes pentecostales carismáticos y continuamos viendo a lo largo de la historia. En cada siglo hay documentación del fluir del Espíritu Santo hasta que llegamos al final del siglo XV y XVI, donde un avivamiento se levanta. Y mucha confusión viene, es que las personas no estudian la historia. Y yo quiero despertar su apetito y mostrarles la superficie para que vean. A veces vale la pena tomar un curso de la historia de la iglesia y ver las cosas, las malas cosas y las buenas cosas que estaban involucradas, los cruzados, cosas terribles que la iglesia se involucró. Si vemos, hay esa hebra del Espíritu de Dios moviéndose, donde hay ese remanente de personas que creen en el poder de Dios y lo experimentan con la evidencia de hablar en otras lenguas y con el desatarse de los dones del Espíritu. Y esa hebra viene desde el principio, desde el día de Pentecostés, a lo largo de toda la historia, al principio del Imperio Romano. Siglo tras siglo, vemos esa hebra de evidencia del Dios derramando su espíritu sobre toda carne y aún en medio de las atrocidades que están ocurriendo. Y la razón por que estoy compartiendo, cuando hablamos acerca de pentecostales y creyentes carismáticos, pensamos que empezó en el siglo XX y ahí es de donde derivamos nuestra historia. Y yo comparto esto para que te familiarices. En los primeros siglos tengo muchas cosas que compartir a lo largo de la historia del siglo XV y XVI con Juan Wesley, el fundador del metodismo. Sus reuniones, hay personas que caían bajo el poder de Dios, milagros que sucedían, gente hablando en el Espíritu Santo. Juan Wesley, encontramos en los escritos de Martín Lutero el poder del Espíritu Santo, el bautismo, y dicen, Martín Lutero hablaba en lenguas. No vas a oír esto en la iglesia luterana, pero si tú estudias libros históricos vas a encontrar estas cosas. Cada siglo puedes encontrar cómo Dios se levantaba y los avivamientos se movían, hasta el avivamiento del canto de la caña. Y quizás estudies esto en otras clases, en la clase de Ron McIntosh, donde él estudia los avivamientos, quizás del siglo XV en adelante le estudie, pero al principio del siglo XX
al final del siglo XIX, John Alexander Darwin, que vino de Escocia. Él fue primero a Australia y luego se trasladó a Norteamérica al principio del siglo XX y tuvo un ministerio fenomenal en el cual el Espíritu de Dios y el poder de Dios habían tremendos milagros y testimonios. Él estableció su ministerio en Chicago. Hay mucha documentación de todos los milagros que sucedieron en su ministerio. Al final él se desvió. Y es por la razón por la que estamos hablando de los fundamentos carismáticos. Es importante construir un fundamento firme para que no nos desviemos. A pesar del tremendo ministerio que tuvo Dowie, al final él se desvió en enseñanzas raras, pero al principio de su ministerio vemos que ahí vino el poder sanador de Dios. Al final de los años en su ministerio, él construyó una ciudad, Sion. Él fue arrestado más de 100 veces por practicar medicina en sus cruzadas. Decenas de miles de personas se unieron a su ministerio y por las cosas que él estaba compartiendo desde el púlpito lo arrestaron y lo llevaron a los tribunales y lo encontraron en el siguiente tribunal superior, lo absolvieron y no lo encontraron nunca culpable, pero lo arrestaron varias veces por practicar medicina. Hay una historia increíble y el derramamiento milagroso de Dios. Luego viene Charles Parham. Es la persona que conectamos el movimiento carismático. Era un predicador metodista en Topeka, Kansas, 1901. Él tenía un instituto bíblico, Bethel, y muchas personas venían a estudiar. El común denominador de las personas que recibían el poder del Espíritu Santo, ellos llegaron a la conclusión después de estudiar, era la evidencia de hablar en otras lenguas. Y empezaron a meditar y a estudiar eso, y Dios derramó un avivamiento en Topeka, Kansas, y las personas fueron llenas del Espíritu. Tú puedes ver los periódicos de la época y ves ahí que la gente hablaba en lenguas y había milagros en Topeka, Kansas. En 1905 había un instituto bíblico y había un estudiante en ese instituto que se llamaba William Seymour. Y él fue enseñado bajo el hermano Charles Parham, y donde Charles Parham le enseñó sobre el bautismo en el Espíritu Santo, los dones del Espíritu en Texas, y luego él fue contratado para ser un pastor asociado en Los Ángeles, California, y empezó a reunirse en una casa ahí en Los Ángeles, y las reuniones tuvieron que irse a una casa en la calle Azusa, en el número 312, calle Azusa. ¿Para cuántos de ustedes este número y esta calle es familiar? Ahí encontramos bajo el hermano Seymour un avivamiento de la calle Azusa, y esto se continuó por 3 años y se reunían desde las 10 de la mañana hasta pasada la medianoche cada día. Las personas venían de todas partes del país y las palabras salían de este derramamiento tremendo de Dios, las personas hablando en otras lenguas, milagros sucediendo y las personas dando palabras de sabiduría, de conocimiento. Y la razón por que ese avivamiento terminó es por la falsa doctrina. Si tú estudias las cosas increíbles que sucedían, y William Seymour, tú ves las escrituras, él no sabía cómo parar. Él llamó a su mentor Parham y le pidió si podía venir a ayudarle. Parham estaba ocupado en ese tiempo en otra situación y no pudo ir, y al final fue, pero cuando fue ya era demasiado tarde. Las personas ya estaban involucradas
y falsa doctrina empezó a ingresar y se infiltró a ese movimiento de Dios, y ahí acabó el avivamiento de Azusa. Pero de ese avivamiento nació el movimiento pentecostal. Todos los grupos pentecostales, las asambleas de Dios, la iglesia de Dios, las iglesias de santidad salieron de ese avivamiento en la calle Azusa, y los hombres vinieron y visitaron ese avivamiento en distintas áreas, y nació este movimiento pentecostal. Y ahí vemos un crecimiento tremendo. Quiero darles algunos números aquí de lo que estoy hablando. Como dije, al principio del siglo XX no había ninguna iglesia organizada pentecostal. Ahora ellos calculan, hasta el año 1990, de 300 a 400 millones creyentes pentecostales. En 1980 había 50 millones. Hasta el año 1990 añadieron como 300 o 250 millones de creyentes. Es el movimiento carismático pentecostal. Son los que tienen más misioneros a lo largo del mundo. Y vamos a otras naciones. La mayoría de las misiones, los porcentajes más grandes salen de los movimientos pentecostales carismáticos. Hay una explosión que ha sucedido desde el principio del siglo XX. Después del avivamiento de la calle Azusa y las personas recibiendo el bautismo en el Espíritu Santo y empezando estas otras iglesias y otras denominaciones pentecostales, si tú estudias a lo largo de la historia, ves un crecimiento continuo, y las personas que tienen un impacto mayor en el movimiento pentecostal, como el hermano David Duplessis, como el hermano Oral Roberts, a través de la voz de la sanidad, Branham, Amy Sample Mike Pearson, empezó la iglesia cuadrangular. Si tú tomas y estudias la historia a lo largo, empiezas a ver este derramamiento del Espíritu de Dios con señales, prodigios y milagros que continúan. Luego llegas a la década de los 60 en el siglo XX. El derramamiento del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas y milagros, sanidades, era en el contexto de lo que se llamó el movimiento pentecostal. Después del avivamiento de la calle Azusa, las personas dieron origen a estos movimientos pentecostales, las asambleas de Dios, la iglesia de Dios, las dos más grandes. Y de ello vemos un crecimiento tremendo y un avivamiento en distintos lugares. Pero en los 1960, en esa década de los 60, vemos una nueva dirección, un nuevo mover de Dios. Mucho de esto se había mantenido en el movimiento pentecostal. Desde el principio del siglo XX hasta el 60, los pentecostales experimentaron tremenda persecución, eran ridiculizados, se reían de ellos, la gente no quería juntarse con ellos, eran estigmatizados, y las denominaciones no querían tener nada que ver y pensaban que estaban equivocados. Si eras pentecostal y hablabas en lenguas, la crítica que recibías era tremenda. Entonces tenías estas personas que habían recibido el bautismo en el Espíritu Santo, que se mantenían en las iglesias pentecostales. Pero en 1960 algo sucedió. Las personas que estaban en las denominaciones a lo largo de todo el país, en distintos lugares, empezaron a experimentar el bautismo en el Espíritu Santo. Y aquí es donde nosotros recibimos y donde nace el movimiento carismático. Hay cosas claves que eran:
Una de ellas era la Asociación de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, Demos Shakarian, que empezó a tener estas reuniones de negocios, desayunos, almuerzos, y habían algunos que eran metodistas, iban a Semana Santa, y todas estas personas iban a estos almuerzos y daban sus testimonios, cómo Dios había operado en sus vidas, y tenían la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Y los hombres empezaron a ser llenos del Espíritu Santo en estas reuniones y regresaban a sus denominaciones y eran parte del derramamiento del poder de Dios. Y este movimiento carismático viene en los 60 también como el movimiento hippie. Y empezamos a ver gente joven al final de los 60 recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces vemos este derramamiento del Espíritu de Dios que viene a ser llamado el movimiento carismático. El movimiento carismático, cuando se oye del movimiento carismático, la gente piensa que empezó en los 60. Esto había empezado desde el principio de la iglesia y está bien documentado si tan solamente lo estudias. Algunas personas no reconocen esto y no lo estudian. Y tú lo puedes ver desde Hechos capítulo 2. Dios ha empezado a derramar su espíritu sobre sus hijos e hijas, y Él los bautiza en el poder del Espíritu, con la evidencia de hablar en otras lenguas y con los dones del Espíritu Santo en sus vidas. En el 1967 vemos la renovación carismática católica. Hay una explosión en los 60 hasta este tiempo. Hay iglesias independientes carismáticas levantándose en distintas áreas con su membresía en los miles. Antes de esto, tener una iglesia de 500 o 300 era muy grande. Una iglesia de 1000 era algo increíble. Y no habían pocas iglesias hasta que se levantaron las iglesias carismáticas que tienen 1000, 2000, 3000, 4000. Ahora vemos 5, 10,000, 15,000 miembros. He escuchado el otro día, aquí en Estados Unidos, 30,000 miembros, una iglesia carismática independiente. Y tú estudias a las personas en esas denominaciones, los predicadores llenos del Espíritu Santo, y les daban la patada del pie izquierdo de compañerismo en sus denominaciones. Es impresionante estudiar la historia. Quiero mencionar un libro para aquellos y que quieren estudiar la historia. Es un libro más o menos antiguo, Pentecostalismo Hoy, escrito por Steve Durasoff. Y tú puedes buscarlo en las librerías cristianas. Y aquí te lleva en la historia de la iglesia. Un libro sencillo. Es bueno ponerlo en tu colección. Quiero poner el tono para que entiendas lo que estamos experimentando. No es algo que es relativamente nuevo. El movimiento carismático no es algo que empezó en los 60. Somos una continuación de ese río del Espíritu que empezó en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 1, donde derramó su Espíritu sobre toda carne, y los hombres empezaron a hablar en otras lenguas. Y lo seguimos a través de los siglos. En cada avivamiento, esa hebra del Espíritu continuó. En el 1960 se levantó el movimiento carismático y tenemos un fundamento carismático. Cuando hablamos de eso, estamos estableciendo un fundamento sobre la palabra de Dios. Las personas que se clasifican como creyentes carismáticos, y necesitamos fundamentos para mantenernos sólidos y mantenernos firmes. Jesús está viniendo. ¿Cuántos de ustedes creen? Jesús dijo, si no fuera así, yo lo hubiera dicho. Juan 14, 1. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Y si no fuera así, yo os hubiera dicho, Jesús está regresando pronto. Y como creyentes carismáticos,
Estamos al borde de un gran avivamiento, un nuevo avivamiento más grande que no se ha visto jamás. Podemos ver la historia y estudiar los avivamientos, las cosas, los avivamientos increíbles que se han suscitado y todas las cosas, pero nosotros estamos al borde de algo más grande que lo demás no se va a poder comparar. Y yo creo es que los creyentes carismáticos y las iglesias carismáticas va a ser el ímpetu y la estructura para este gran avivamiento final. ¿Por qué creo en esto? Porque aquellos que son creyentes carismáticos van a estar y van a ser aquellos abiertos para que el poder sobrenatural de Dios fluya por ellos, para que ese nuevo avivamiento suceda, para que esas personas que están ahí, que necesitan oír el evangelio, van a ser de aquellos que tienen hambre asombrosa por Dios, por la palabra de Dios, aquellos que han experimentado el derramamiento carismático del poder de Dios, y aquellos que están en ese fluir del Espíritu y van a tener esa hambre. Vas a ver al principio que dentro de las iglesias carismáticas, en ciertos lugares, hay un avivamiento del hambre por Dios, y es de esa hambre, de esa sed de Dios, que este avivamiento se va a levantar, y se va a levantar al compromiso, a los caminos de Dios, a la santidad de Dios. Y hay personas que van a conocer a Dios, y tenemos que conocer a Dios y tener hambre de Él. Y yo creo que una de las claves para este avivamiento final es que conozcamos sus caminos. Es dentro de este movimiento carismático donde nos estamos concentrando en los caminos de Dios, no en los caminos del hombre, no en las tradiciones ni en los caminos del pasado, sino en los caminos de Dios. Un hambre de Dios. Tenemos un deseo de sus caminos, y estamos abiertos y estamos deseando el poder milagroso de Dios. Los dones que fluyan va a ser algo sobrenatural que va a traer este avivamiento. No ha habido nunca antes donde hay personas tan desesperadas por lo sobrenatural. El problema es aquellas falsificaciones que están atrayendo su atención, esos números 1900, los gurús que leen las palmas de las manos y les dan un entendimiento de brujería a las personas que estudian yoga, y las distintas persuasiones que están ahí. Porque hay eso, porque la gente tiene hambre de lo sobrenatural. Nosotros tenemos lo real. Nosotros que estamos en el movimiento carismático, nosotros tenemos lo real, lo verdadero. ¿Se acuerdan el antiguo propaganda de Coca-Cola, que la Coca-Cola era lo real? ¿Se acuerdan ese eslogan? ¿Por qué tenían ese eslogan? Porque habían otras colas ahí. Había Pepsi Cola, RS Cola y otras colas. Y la Coca-Cola decía, hey, nosotros somos la real, la verdadera. Si tú quieres tener lo verdadero, tienes que comprar la Coca-Cola. Pero lo que nosotros decíamos, el verdadero poder es mediante el desatamiento del poder del movimiento carismático. Las personas se van a abrir al fluir. Aquellas personas que tienen hambre por salvar las almas, más que en todas las otras áreas de la historia. Aquellos de ustedes que se identifican como carismáticos y dices, yo soy carismático, yo quiero que entiendas lo que significa. Significa, estoy en medio del fluir de Dios. El fluir de Dios, de su Espíritu, es este grupo de personas que están abiertas a los caminos de Dios, tienen hambre de Dios, están abiertos al fluir de lo sobrenatural, y tienen un celo sobrenatural y una pasión por los perdidos. Y para aquellos que se identifican con ese fluir, alístense, alístense, alístense. El más grande avivamiento que jamás hemos visto. Estamos al borde de él. Estamos en las partes infantiles de ello, pero tenemos que tener para eso un fundamento que es firme y profundo, que está basado en lo que Jesús nos ha enseñado, su palabra, las cosas que Él ha establecido para nosotros, y aquellas cosas
vamos a estar viendo las doctrinas de la Escritura, la doctrina de Dios, la doctrina del hombre, la doctrina del pecado, la doctrina de la salvación, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de la sanidad divina, la doctrina de la iglesia, la doctrina de los últimos eventos. Y vamos a tomarnos tiempo en cada clase para establecer lo que la palabra de Dios dice, para que tú tengas tu fundamento firme y estés listo para lo que Dios tiene para ti. Pónganse de pie. Padre, te agradecemos. Señor, te agradecemos por la historia de la cual somos parte. Señor, te agradecemos por derramar tu espíritu sobre toda carne, que nosotros como hijos e hijas vamos a profetizar, para que tú vas a obrar a través de nosotros con señales, prodigios y milagros. Señor, declaramos este día que nosotros estamos abiertos y deseosos de ser parte de lo que tu voluntad para nosotros, que estemos en el centro del fluir de tu espíritu, Señor, como aquellos que estaban en el día de Pentecostés. Llenos del Espíritu Santo, Señor, deseamos esa llenura, que continuemos siendo rellenados y que seamos un vaso por el medio del cual tú puedes fluir. Señor, tenemos hambre y sed de ti, deseamos tus caminos, que sean rectos por tu poder, obrando en nosotros. Tenemos hambre para que aquellos que están perdidos, que necesitan salvación, liberación, aquellos que necesitan sanidad, que nosotros podamos ser el vaso por medio del cual tú puedes obrar y podamos ser parte de este avivamiento final. Y Señor, para que podamos ser usados, tenemos que tener un fundamento firme. Señor, te pedimos tu ayuda, que profundice en nuestra vida, que traigas revelación dentro de nosotros, para que nosotros podamos construir un fundamento, que nosotros no seamos movidos a ninguna parte por ninguna cosa que no es de ti, que nosotros estemos establecidos en tus caminos, en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.